El debate de la TAMSE se ha de alguna manera potenciado en los últimos días porque declaraciones del senador Ramón Mestre, candidato a intendente por la Unión Cívica Radical, las de la candidata Olga Riutor del Justicialismo de Córdoba y alguna expresión que dejó ya entrever el candidato del Frente Cívico Esteban Dómina, hablan concretamente de que a la TAMSE hay que privatizarla o por lo menos darle otro destino. Graciela Trever, que es concejal del bloque Nuevo Encuentro y candidata a vicegobernadora precisamente de Nuevo Encuentro en Córdoba, se opone concretamente a esto porque tiene sus propios argumentos. Hoy está junto con Miguel Siciliano, con ambos vamos a tratar de alguna manera de desentrañar este tema que me parece se va a cruzar indudablemente e inevitablemente en la campaña electoral. Graciela, Miguel, gracias por venir. Gracias a vos, Rico. ¿Por qué no hay que privatizar la TAMSE? Bueno, yo pienso que todos tenemos que coincidir que la TAMSE hay que refuncionalizarla y eficientizarla. Yo creo que no haría el intento de volver a privatizarla porque de esa experiencia ya venimos los cordobeses. O sea, tenemos que recordar cómo nació la TAMSE. La TAMSE nació de una fallida concesión y fue el intendente Germán Cámara el que la constituyó, porque no había ninguna empresa privada que estuviera dispuesta a tomar los corredores o el grupo de corredores que quedaban en forma residual y que tenía que tomar, digamos, o que tomó la TAMSE, ¿no es cierto?, en ese momento. Y yo creo que en este momento pensar en privatizar la TAMSE, creo que quizás puede llegar a ser una propuesta de campaña que algún sector de los cordobeses los conforme, ¿no es cierto?, por el problema del déficit que tiene la TAMSE, que todos estamos de acuerdo en que hay que realmente racionalizarla de alguna forma, pero que va a dejar en el camino a muchos miles de cordobeses que van a dejar de tener servicio, porque ningún privado permanece en un servicio en corredores deficitarios. Entonces lentamente los van a ir retirando. Eso quiere decir que va a haber mucha gente de muchos cordobeses que van a dejar de tener servicio si el Estado no es quien asume este costo, digamos, porque el Estado asume el transporte. Seamos claros, en todo el mundo el servicio de transporte es deficitario. Sí. El tema es minimizar el quantum de ese costo o de ese subsidio que en manos del Estado tiene otro beneficio, que es el beneficio social de prestar el servicio a los ciudadanos. Lo suyo es una cuestión ideológica. Sí, en el sentido en que creo que sí, como regulador, eje fundamental del transporte de la economía, o sea, como participando como importante regulador en la economía. Eso no quiere decir que el Estado tiene que tener empresas para fabricar caramelos, pero esto no es una empresa para fabricar caramelos, es una empresa que da servicio a gran cantidad de vecinos, donde un privado lo va a hacer, pero va a necesitar el subsidio. Entonces, si el privado necesita el subsidio, de última estamos ahorrándonos la ganancia del empresario. Bueno, eso ocurre en Buenos Aires. Eso quiere decir, en definitiva, que yo estoy totalmente de acuerdo. No puede seguir la TAMSE como está hasta hoy. Hay que racionalizarla, pero hay que apostar también a que en algún momento sea tratada realmente como una empresa y deje de ser un coto en el que las distintas fuerzas políticas deciden utilizar la empresa como promesa electoral. Miguel. Bueno, yo creo que el principal error cuando uno habla de la TAMSE, del sistema de transporte, es plantearlo como un problema ideológico. Yo creo que no debería ser un problema ideológico respecto, sí. Es decir, lo que dice Graciela, para usted es un problema ideológico. Está en la concepción ideológica. Yo creo que es un error. Rol del Estado como interventor o regulador del... Se lo preguntó usted y ella contesta. Yo creo que es un error. Creo que TAMSE es una empresa que se creó en un momento determinado en Córdoba, que tiene como objetivo prestar un servicio. ¿Sí? Yo comparto que el municipio debe garantizar el servicio de transporte. Ahora, cuando la TAMSE se crea, era una realidad histórica municipal, que no es la misma de hoy, y le voy a explicar por qué. En Córdoba existen 3 empresas de transporte, 2 privadas y 1 estatal. TAMSE es la empresa estatal. Los contratos que tienen las empresas privadas de transporte con el municipio vencen, ambos dos,
Uno este año, otro el año que viene. Es decir que Córdoba va a tener la oportunidad, después de 10 años, de agarrar todo el transporte de Córdoba, las dos privadas, y meter la TAMSE en la misma bolsa y barajar y dar de nuevo. Las empresas privadas de transporte firmaron un X contrato con la Municipalidad de Córdoba, contrato que de 10 años a la fecha se fue parchando, se le fue agregando servicios, se le fue incrementando frecuencia, pero evidentemente aquel contrato original, que es el contrato sustento que une a las privadas con el municipio, ya está desactualizado. ¿Por qué? Y porque Córdoba creció, porque en la zona sur, donde en Camino San Carlos solamente había quintas, hoy hay más de 15 countries. Ahora, Miguel, la pregunta es, bien, la idea de privatización no, del pero, Estado... Pero ¿a dónde voy, Ricardo? Digo, sí. Creo que tenemos la oportunidad de agarrar todo el sistema de transporte de Córdoba y poder licitar de nuevo todos los sistemas, a una o dos o a 10 empresas de transporte. Está bien, digo, pero el problema es... ¿Cuál es el rol que va a cumplir la empresa que se haga cargo de la TAMSE, supuestamente, en cubrir trayectos deficitarios? Ahí está. No va a haber empresa que se va a hacer cargo de la TAMSE. Porque cuando uno dice hoy que vamos a privatizar la TAMSE, evidentemente, ningún privado se va a querer hacer cargo de la TAMSE con el recorrido que hoy la TAMSE presta. Claro. Ahora, cuando uno privatiza todo el sistema de transporte y rediseña todo el sistema de transporte, evidentemente, no va a haber más recorridos de la TAMSE. Va a estar el recorrido de la ciudad de Córdoba. Entonces, las empresas privadas que accedan a manejar el sistema de transporte tendrán algunas empresas que hacerse cargo de recorridos muy beneficiosos para, sus arcas y de recorridos no tanto. Se irán mechando los sectores de la sociedad donde económicamente algunos sectores eran buenos y otros malos. Evidentemente, si hoy yo quiero salir a privatizar solamente el recorrido que hace la TAMSE, y evidentemente va a ser difícil que lo agarre un privado. Lo que plantea Siciliano está, me parece también muy relacionado con el servicio. Es decir, al ciudadano ya hoy no le importa si la TAMSE es privada o está a cargo de la municipalidad. Si pierde plata, quiere que pase. Seguro. ¿Y cómo se hace? Seguro, quiere que pase. El problema es que yo Mirá, estoy de acuerdo. Por ejemplo, estoy de acuerdo Estado, todo es justificado. Un paro en punta de línea, un problemita. Con el privado eso no sucede. Es decir, las carpetas médicas... Yo coincido que la empresa TAMSE hay que tratarla como una empresa. O sea, al margen de que exista o no existe un problema ideológico que es de otro tipo, ¿no es cierto? Que es la participación del Estado en la economía, es un tema. Y el tema de la empresa, coincido con el concejal que la empresa TAMSE, o como se llame, o como se llamen las empresas del Estado y en el rubro que sean, hay que tratarlas como una empresa, ¿no es cierto? Cuyo objetivo es justamente ese, prestar un servicio y que el servicio Hoy no se trata como una empresa. Hoy se trata como una empresa, pero tiene determinadas, digamos, licencias, ¿no? Y está, por supuesto, con problemas la administración. Es decir, sabe que si hay algún tipo de problema de plata, recurre al municipio, el municipio la pone. Exactamente. Mire, de todas formas, yo creo que es posible volver a relicitar todo el sistema de transporte. Ahora, yo sigo sosteniendo que las empresas privadas abandonan lentamente los corredores que no son rentables. Y lo van a seguir haciendo. Y lo van a seguir haciendo. Porque Córdoba es cierto, dice el concejal, Córdoba creció, tienen en la zona sur 15 countries. Los 15 countries no son los usuarios del servicio de transporte, ¿no es cierto? Supongamos. Pero al margen, en general, las empresas privadas van abandonando los corredores deficitarios. Y eso es en contra de las personas que más lo necesitan, lamentablemente. Vamos a un segundo, yo creo que no es así. A ver, esto pasa cuando hay un municipio que no tiene la fuerza y la potestad de control que tiene un intendente. Porque con este concepto, si yo digo que las empresas van a ir abandonando el servicio, y bueno, entonces no hagamos ninguna reforma en este municipio que necesita tantas, porque total los empleados le van a hacer paro al intendente y no van a ir, y el intendente va a tener que ceder con este gremio. No reformen el sistema de transporte porque las empresas van a ir abandonando el servicio. No ajustemos el sistema de salud que hay que ajustar porque los médicos van a protestar. Digo, esto depende de quién gobierna esta ciudad. No es que las empresas van a ir abandonando el servicio, y si tenemos un intendente que se cruza de brazo y mira el techo mientras las empresas abandonan el servicio, evidentemente esto va a pasar.
si tenemos un intendente que tenga la fuerza y que tenga la convicción de que el dueño del servicio es el municipio y que tiene las herramientas, multas, control, quitar la concesión, para poder sancionar a una empresa que abandone el servicio, esto no va a suceder. Mire usted, la TAMSA recibe exactamente el mismo subsidio que las dos, el mismo, cercano a los 20 y pico millones. A partes de la nación, hay un parte de complemento de subsidio municipal, sí. Pero la TAMSA, además del subsidio que reciben las dos privadas, además, llega casi a los 50 millones anuales de plata municipal. Es decir, que mientras las dos privadas funcionan con el subsidio de Nacional, el gasoil, los choferes, sí, el Sistau, la TAMSA necesita 50 millones más. Imagínense estos 50 millones más que la TAMSA lleva gastado en lo que va del año 2011, en lo que va del año 2011, es decir que quizás llegue a los 90 o casi 100 millones en el año 2011. Imagínense 100 millones volcado al sistema de salud, volcado a la obra pública, volcado a la eficientización de la municipalidad, volcado a los remedios municipales. Digo, la municipalidad necesita dinero y no puede darse el lujo de seguir gastando cerca de 100 millones por año en una empresa que no funciona. Pero, ¿por qué es importante el momento histórico en el que estamos? Porque privatizar la TAMSA el año pasado hubiera sido un error. Porque nadie se hubiera hecho cargo de esa TAMSA. ¿Por qué? Porque los corredores no dan dinero. Y para que la gente nos entienda brevemente, no dan dinero porque tienen mucho recorrido kilómetro muerto. ¿Qué significa esto? Que la gente toma el colectivo y hace muchos kilómetros hasta el paradero, que no sube gente al colectivo y en esa cuenta económica pierde plata. Cuando ahora tenemos la oportunidad histórica, ¿por qué? Porque vamos a poder agarrar todo el sistema de transporte. Entonces vamos a poder decir a las empresas que quieran ser parte del sistema, señores, estos son los recorridos que hemos armado. Mire, en su corredor B, usted, empresa X, va a tener un corredor que le va a dar mucho dinero, porque la gente sube hace pocos kilómetros, pero fíjese, el corredor C, que viene de la mano con el D, es deficitario. ¿Sabe qué va a pasar, Miguel? No funciona. Le van a pedir subsidio. No funciona. Le van a pedir que el municipio le subsidie eso. El subsidio existe por ley. No es que van a pedir o no van a pedir subsidio. Por ley, el sistema de transporte del mundo y el de Argentina recibe subsidio. ¿Sí? Eso está es legal. El Congreso de la Nación hay una diferencia, Miguel, y en esto no sale en defensa no pueden pedir subsidio. Perdón, las empresas hoy están subsidiadas también. Otra cosa es que se subsidia al privado. Ahí voy. Ahí es donde está el problema. No van a poder pedir subsidio, casualmente porque son privadas. La TAMSA recibe el subsidio y las privadas reciben el subsidio que legalmente para todo el sistema de transporte nacional, la ley de subsidios nacional establece. Sí. Punto. Pero la TAMSA además del subsidio que le corresponde a cualquier empresa de transporte, recibe dinero municipal. Si nosotros logramos que el sistema de transporte lo mantengan estas empresas, en total, no van a poder pedirle subsidio a este municipio, porque el municipio no puede subsidiar a privados. Esta es la diferencia. Lo que sí, ellos, ¿cómo van a funcionar? Con el subsidio nacional. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que sacarle los 100 millones de pesos anuales casi que tiene de déficit la TAMSA y volcarlos a este municipio que necesita plata. Bien, me queda 3 minutos, un minuto y medio para cada uno. Mire, yo no voy a defender el déficit de la TAMSA. Me parece que el déficit de la TAMSA es exagerado, que la empresa hay que racionalizarla. Pero me parece que hay que mantenerla porque la verdad que yo creo que muchos vecinos van a quedar sin servicio, necesariamente. Por más que nosotros rediseñemos el sistema de transporte, esto no alcanza. El capital privado no responde de la forma en que el concejal quiere que responda. Los empresarios privados no se mantienen, sería ideal, pero no se mantienen en un negocio que es deficitario. Y en las decisiones del municipio, yo acuerdo, el municipio necesita inversión en salud, necesita inversión en educación, necesita inversión en vivienda posiblemente, pero también la inversión en transporte es una decisión que se toma desde el Estado municipal y es un servicio que necesitan muchos vecinos, sobre todo los que menos tienen. Hay un dato que no puede escapar a la realidad. El caso que plantea Miguel, que es discutible, o sea, creo que me parece que es parte del debate. Pero me parece que las empresas, precisamente por lo que decía Graciela, que las empresas privadas no corren riesgo en la renta, el objetivo fundamental. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si se hacen cargo de eso con respecto al boleto? Es decir, habrá un boleto superior o más caro para tratar de subsidiar, en todo caso, quienes utilizan masivamente el transporte urbano para este sector que da pérdidas.
Por No, supuesto, decía eso significa que lo pagan quienes lo usan, y quienes lo usan son los que más el costo del boleto no tiene que ver con si el sistema está en manos de privado o en manos de público. El costo del boleto tiene que ver con la economía. Yo no si la ecuación empresaria ahora, no da, o lo pagan los usuarios o lo paga el Estado con subsidios. Pero es que son las únicas dos posibilidades. ¿Sabe cómo lo pagan los usuarios? ¿Usted de dónde cree que lo salen los 100 millones de pesos que le mete el municipio de la TAMSE? Lo estamos pagando lo mismo. Pero absolutamente, en la TAMSE. ¿Sabe? Porque esto realmente es un tema interesantísimo. ¿Sabe cada cuánto se rompe una punta de eje de un colectivo privado? Cada 4 o 5 meses. ¿Sabe cuántas veces se le rompe la punta de eje promedio a un colectivo de la TAMSE? 2 veces por mes. Las puntas de eje son las mismas. Sí, sí. Eso no cabe duda. ¿Sabe cuánto dura no hay una duda goma que hay en un privado? que racionalizar. Una goma en un privado dura cerca de los 30.000 kilómetros. No cabe duda. Una goma en un colectivo de la TAMSE no llega a los 15.000 kilómetros. No cabe duda que tiene que manejarse como una empresa. Hay nichos de corrupción que están dentro de la TAMSE. Y cuando digo corrupción, digo, hay falta de cuidado, porque si tuviera certeza de que han hecho corrupción tendría que hacer una denuncia. Sí, por supuesto. Pero hay descuidos que hace que bueno, que las puntas de que se rompen nada, entonces el costo es superior. Pero además yo sí tengo el minuto y medio ese que perdóname, no, porque el minuto y medio ya me toca a mí, porque vos has hablado largamente más que el minuto y medio. No tengo problema, yo creo, sí, seguro. Yo creo que si hay voluntad política de controlar a los terceros, también puede haber voluntad política de racionalizar la TAMSE. Y creo además que justamente esa función de recaudar los tributos y de redistribuirlos a quien más los necesitan es una función indelegable del Estado. Está bien. Entonces los tributos que recoge del resto de la población que tiene determinada capacidad contributiva, sí es una decisión si lo vuelca a quienes más necesitan el transporte. Bien, Miguel, me están sacando el aire, no se escucha la musiquita. La gente no le importa si la TAMSE es del Estado, si la TAMSE es privada. ¿Sabe qué quiere la gente? Que pase. Si alguien intendente va a hacer que el colectivo pase en el momento en que tiene que pasar y que cuesta lo menos posible. En esto estamos trabajando. Miguel, Graciela, gracias por venir. Gracias a vos, Ricardo. Cuando regresemos, Gustavo Rossi, con él vamos a dialogar sobre el sindicalismo y el poder. Ya volvemos.